La naturaleza de los viajes G-God siempre han sido motivo de especulación y emoción entre muchos de nosotros. Uno de los destinos más recientes que ha captado la atención de la comunidad fue Japón, un país que ha sido testigo de momentos especiales entre Jimin y Jungkook en más de una ocasión. Esta vez su viaje a Japón marca la segunda vez que los dos han explorado el país juntos, al menos según lo que sabemos hasta ahora, porque quizás podría haber viajes que no fueron compartidos con nosotros. La primera vez que Jimin y Jungkook visitaron Japón juntos fue un evento notable en la historia de su relación. Sus aventuras en la Tierra del Sol naciente dejaron una impresión duradera en los corazones de muchos, quienes atesoramos cada recuerdo compartido a través de fotos y relatos de testigos. Incluso tenemos un video grabado por el mismo Jungkook, donde nos muestra a Jimin a través de sus ojos, donde cada letra de la canción que Jungkook escogió nos daba una pista de qué significaba Jimin en su vida. Ahora, con este segundo viaje, la emoción y la intriga estaban en su punto más alto, ya que los detalles son escasos y las especulaciones están a la orden del día, ya que cuando se especuló que ambos viajaron juntos, desató muchas emociones. Lo que hace que este viaje sea aún más fascinante es la falta de información concreta sobre sus actividades y paradero exacto. A diferencia de sus viajes anteriores, donde se filtraron fotos y testimonios que confirmaban su presencia en lugares específicos, esta vez no encontramos en un estado de incertidumbre, donde las suposiciones son todo lo que tenemos. Algunos fans han teorizado que Jimin y Jungkook podrían haber utilizado ese tiempo en Japón para grabar contenido para el blog y también para pasar tiempo juntos, que quizás no tendremos el aprecio de poder verlo en el blog, ya que algunos momentos podrían estar cortados. Sin embargo, hasta que no tengamos evidencia sólida en forma de fotos o testimonios verificables, estas suposiciones seguirán siendo simplemente eso, suposiciones. Lo que sí sabemos es que independientemente de cómo pasen su tiempo en Japón, Jimin y Jungkook seguramente estuvieron disfrutando de la compañía del otro y creando recuerdos preciosos que atesorarán en los años que vienen. Mientras esperamos paciente más detalles sobre su viaje y las aventuras que han compartido en las tierras japonesas, podemos reflexionar sobre la belleza y la magia de la relación entre Jimin y Jungkook, que continúan inspirándonos y cautivándonos con cada paso que dan juntos. El viaje de Jimin y Jungkook a Japón no solo fue un momento de alegría y celebración, sino también un testimonio poderoso del vínculo único y la complicidad que comparten ambos. Sin embargo, como ha sido lamentablemente común en el pasado, el viaje estuvo acompañado de una ola de especulaciones, rumores infundados y acusaciones infundadas por parte de aquellos que se niegan a aceptar la realidad de la relación entre Jimin y Jungkook. Muchos ya sabemos cómo son las vecinas. Eso de inventar, hacer traducciones falsas, es lo suyo. Desde el momento en el cual se anunció el viaje, las voces críticas salieron a la luz y los comentarios malintencionados inundaron las redes sociales, con algunos individuos insistiendo en que Jungkook estaba siendo forzado a viajar con Jimin en contra de su voluntad. Se levantaron acusaciones infundadas contra Jimin, sugiriendo que estaba explotando laboralmente a Jungkook y que la empresa estaba ejerciendo presión sobre él para mantener una apariencia de cercanía con Jimin. Sin embargo, estas afirmaciones, como siempre, carecían de base y no resistían el escrutinio de la verdad. Los momentos capturados en video y las imágenes compartidas durante su parte en el aeropuerto contaron una historia muy diferente. En lugar de mostrar a Jungkook obligado o incómodo en la compañía de Jimin, las imágenes y algunos videos
revelaron a ambos cercanos y disfrutando de la compañía del otro, compartiendo momentos de felicidad genuina, desde los avistamientos en el aeropuerto hasta las fotografías tomadas en restaurantes locales, como la foto que tenemos de Jimin en Instagram, donde muchos decían que él estuvo solo, pero la mesera que los atendió confirmó que no, que Jimin no estaba solo, él estaba muy bien acompañado, y nosotros sabemos perfectamente quién era esa compañía. Testimonios y testigos presenciales, declaraciones de aquellos que tuvieron la oportunidad de verlo. También tenemos el viaje a Sapporo de Jimin y Jungkook, la ciudad del amor en Japón, que esto ha generado una gran expectativa y especulación entre muchos, tanto entre los fans del J-Hope como en las vecinas. Se rumorea que la pareja se hospedó en un hotel romántico, conocido por ser el destino preferido de las parejas que buscan un momento íntimo y relajante. Los informes de que Jungkook fue visto disfrutando de bebidas en un lugar cercano a ese hotel alimentan aún más las conjeturas. No olvidemos también que vimos esos licores en una transmisión en vivo de Jungkook, cuando nos mostró el interior de su refrigerador. También tenemos una entrevista de unos reporteros que revelaron que personas famosas que coincidían con Jimin y Jungkook habían visitado la zona y específicamente este hotel. Ellos dijeron que fueron personas muy famosas, estrellas internacionales que viajaron hace poco y que incluso dijeron que la palabra clave para describirlos era Dynamite. Y recordemos que Dynamite es una de las canciones más famosas de BTS y las últimas personas en viajar al menos a Japón que sean internacionalmente famosas o como ellos también dijeron, estrellas mundiales, son Jimin y Jungkook. Especialmente cuando se trata de su relación, recordemos que siempre vendrán críticas y comentarios negativos por parte de aquellos que se sienten amenazados o celosos. Las vecinas que constantemente buscan desacreditar la relación del J-Hope no dudaron en expresar su descontento y buscar cualquier excusa para sembrar dudas sobre la autenticidad de su vínculo. Ellas no solo se dedicaron a mandar denuncias a los correos de Big Hit o a reclamar por las cuentas de Twitter y otras redes sociales. Ellas también tomaron tiempo para poder hacer y crear sus propias teorías, diciendo nuevamente que Jimin y Jungkook no viajaron solos, que como siempre iban acompañados de un tercero y que no lo mostraron por miedo al hate, lo que me parece totalmente absurdo. En el caso que ambos quisieran ir con un amigo más, no habría problema porque no sería la primera ni la última vez que sucede algo así. Pero su verdadero problema de ellas es que no soportan el hecho de que sean Jimin y Jungkook los que viajen juntos. Además recordemos que en la fecha que el J-Hope viajó a Japón, ellas creían que era el aniversario de la supuesta boda de Jungkook con Taehyung. Entonces, según vi muchos comentarios, se sintieron traicionadas porque Jungkook viajó el supuestamente día del aniversario de su boda con Jimin, lo cual también me parece totalmente absurdo. Como siempre buscan cualquier excusa o se inventan cualquier celebración para intentar desprestigiar a Jimin y Jungkook, incluso acusando a Jungkook de infiel o de mentiroso. Este viaje a Japón trajo muchas emociones para nosotros y expectativas, pero lamentablemente también trajo consigo críticas, teorías infundadas, comentarios agresivos hacia Jimin y Jungkook. Esto se pondrá peor cuando se lance el día del estreno del vlog o haya algún adelanto. No duden que van a hacer lo mismo que hicieron con el primer film de Japón que Jungkook hizo, donde ellas exigían a través de correos a la empresa que borraran el video que Jungkook hizo con tanto esfuerzo y alegría, porque a esas personas no les interesa ni Jimin ni Jungkook, lo único que les interesa es que su shit pueda tener relevancia, no les importa si en el proceso
dañan la reputación o la imagen de Jimin y Jungkook, o si incluso llegan a dañar un trabajo que ellos mismos han hecho con esfuerzo. Ya saben cómo son. Simplemente estemos atentas a cuando tengamos noticias del documental para poder disfrutarlo y poder tolerar todas estas críticas que se vendrán, porque nosotros sabemos cómo son. Simplemente esperamos tener más novedades del G-God a futuro y poder disfrutar junto con ellos y centrarnos en su hermoso vínculo.